¿Sabes cuándo, hermano, el tema de santidad deja de tener tono, hermano, de consejo y se vuelve una demanda? Cuando dentro de la iglesia comienza a perderse tras pensamientos humanos, tras doctrinas de demonios, y la iglesia comienza a enrolarse o a llenarse de pecado, o a pensar de que se puede llevar un sistema de vida en los dos sistemas de pensamiento, de santidad y de pecado. Cuando ya la iglesia no logra discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, cuando ya la iglesia no logra discernir entre lo santo y lo inmundo, entonces la demanda se vuelve seria. Entonces la voz de Dios con relación al tema de santidad se vuelve bastante fuerte. Ahí es donde el tono cambia y el Señor dice: sé santo porque yo soy santo, y así está establecido, así está escrito, así lo demanda Dios. Esto no es una opción. ¿Quieres ser cristiano? Le perteneces a Dios, eres seguidor de Cristo. Señor, usted no puede ser de Dios caminando en dos corrientes, discúlpeme, pero Dios es santo, y el que vive para Él debe de vivir en santidad. ¿Cómo es eso que 2 horas de culto vas a ser santo y el resto del día inmundo, pagando, satisfaciendo tu carne? Eso no es de Dios, eso no lo respalda la Biblia. La Biblia demanda santidad porque Él nos ha otorgado el privilegio de la pureza a través de su sangre. Viene a mi mente fatal recuerdo de aquellos días, cuando mi vida vagaba lejos de mi Señor. Muchos engaños de sinsabores, falsa alegría. Cuando vivía lejos de Cristo, lejos de Dios, y ahora soy feliz con Él y no deseo regresar. Los años que sin Dios pagué, no los quiero ni recordar. Yo quiero serle siempre fiel, pues grande salvación me dio, y sé que reinaré con Él al fin de esta dispensación. De cuántas cosas se priva el hombre que no ha entendido, que nunca ha oído lo que concierne a la salvación. Cuando todos al evangelio ya hemos creído, entonces Cristo nos proporciona la salvación. Y ahora, aleluya, que se oiga, iglesia, deseo regresar. Los años que sin Dios pagué, no los quiero ni recordar. Yo quiero serle siempre fiel, pues grande salvación me dio, y sé que reinaré con Él al fin de esta dispensación. Aleluya, poderoso es el nombre del Señor. Cantamos, hermanos, una última alabanza. Se pone de pie y cantamos esta última alabanza a nuestro Dios. Cantamos la alabanza Bendíceme más y más. Qué gozo incomparable siento en mi corazón, en el fondo de mi alma siento la bendición. Qué gozo incomparable siento en mi corazón, en el fondo de mi alma siento la bendición. Bendíceme más y más, bendíceme más y más, de ti quiero alcanzar
bendíceme más y más, bendíceme más y más, bendíceme más y más, que ti quiero alcanzar, bendíceme más y más. Yo leo en la Biblia, palabra del Señor, promete bautizarme con el Consolador. Yo leo en la Biblia, palabra del Señor, promete bautizarme con el Consolador. Bendíceme más y más, bendíceme más y más, de ti quiero alcanzar. Bendíceme más y más, bendíceme más y más, bendíceme más y más, de ti quiero alcanzar. Bendíceme más y más, yo espero ese día de gran felicidad, tener el privilegio en lenguas hablar con Dios. Pero ese día de gran felicidad, tener el privilegio en lenguas hablar con Dios. Díceme más. Aleluya, decláralo esta mañana, iglesia. Bendíceme más y más, bendíceme más y más, bendíceme más y más, de ti quiero alcanzar. Bendíceme más y más, bendíceme más y más, bendíceme más y más, de ti quiero alcanzar. Bendíceme más y más, bendíceme más y más, bendíceme más y más, de ti quiero alcanzar. Bendíceme más y más. Aleluya. Dale tu mejor ofrenda de alabanza al Señor esta mañana. Hemos venido a adorarte, Señor. Hemos venido a exaltar tu nombre. Oh, te adoramos, Señor. Para ti la gloria, para ti la gloria. La alabanza te pertenece, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más traemos alabanza para ti. Traemos adoración, Señor, sincera. Sabemos que tú eres digno de toda gloria, de toda honra, Señor. Vamos a decirle al Señor con este cántico: Señor, en tu presencia estoy. Aleluya. Señor, en tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre. Señor, en tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre. Señor, solo te pido que tú recibas mi canción como ofrenda agradable. Recíbela, Señor, como ofrenda agradable. Recíbela, recíbela, Señor, porque de nada me sirve cantar por cantar, porque de nada me sirve cantar por cantar. Señor, cuando contemplo el inmenso cielo, mi alma se alegra y me pongo a pensar: Señor, ¿qué haría sin ti? Y cómo
dígale, Señor, yo quiero ofrecerte una alabanza sincera para ti siempre, Señor. Que nuestro corazón venga dispuesto cada vez que estemos en tu presencia a adorarte, Señor, a darte la mejor ofrenda de alabanza. Sabemos que tú mereces lo mejor de nosotros, Señor. Gracias le damos, Señor, en esta mañana, por esta oportunidad, por este privilegio que tenemos de acercarnos a ti, Señor. Aleluya, el Señor está en este lugar. Él está aquí con nosotros, aleluya. Digámosle una vez más al Señor. Señor, en tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre. Señor, solo te pido que tú recibas mi canción y como ofrenda agradable recíbela, Señor, como ofrenda. Sí, Señor, recibe la adoración de tu pueblo. Señor, porque de nada me sirve cantar, por cantar, porque de nada me sirve cantar, por cantar. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Vamos a decir, yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios, aleluya. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos nueva lengua. Elías oró y el fuego cayó por Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego cayó por Josué y el sol se paró. Presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Y solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó, llena mi vida
lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Como fuego cayendo sobre mí, como fuego que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema. Y era una escalera la que Jacob veía, era una escalera la que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que Él murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él ve. Hay poder, poder, sin igual poder que Él murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él ve. El Señor la victoria ha dado ya. El Señor la victoria ha dado ya. Si espero en Él, mis batallas peleará. El Señor la victoria ha dado ya. El Señor la victoria ha dado ya. Déjalo. La victoria ha dado ya. Si espero en Él, el Señor la victoria ha dado ya. Amén, y a su nombre el Señor ha dado la victoria. Aleluya. Le damos gracias, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú sostienes nuestra vida, Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, aleluya, porque tú eres bueno, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Vamos a decirle, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine Vine a adorar su nombre. Vine a adorar. Una vez más, síguele, vine a adorar. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón. Así es, Él llegó a nuestra vida y esa es la razón. Vine a adorar. Vine a adorar a Dios. Fuerte ese aplauso al Señor en esta mañana. A eso venimos a este lugar a adorarle.
Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso número 13. Ya, hermano, después de escuchar la palabra de Dios, estar en una iglesia donde amamos la sana doctrina y que queremos guiarle a usted por el sendero correcto. Si usted se pierde, es porque usted quiere perderse. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el verso número 13: honrando al Padre, al Hijo y el poder de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Decimos amén a la palabra del Señor. Tome su asiento, hermano. Dígale al que está a su lado: 4 razones para ser santos. 4 razones para ser santos. Gloria al Señor. El apóstol Pedro, hermano, en estos versos que leemos, nos presenta una enseñanza, o nos presenta, hermano, en palabras quizás sencillas pero bien claras, la doctrina o la manera de ver la santidad desde el punto de vista del apóstol. Recuerda que el apóstol Pedro, hermano, es considerado una persona de poca letra, o como se registra en la escritura, que se le cuestionó siempre por ser del vulgo, o una persona que no tenía algo sobresaliente, hermano, en conocimiento. O sea, era un hombre tosco, por decirlo así en palabras, sencillo. Pero en esta carta, hermano, que leemos, el apóstol, en su sencillez y en la experiencia propia que ha tenido, revela 4 razones, 4 verdades o 4 principios que creería, hermano, que se vuelven hasta cierto punto una base importante para que el creyente, hermano, pueda disfrutar la santidad, pueda aprovechar la santidad. Cuando el apóstol, hermano, habla acerca de la pureza y de la santidad, por lo menos en el verso 17, nos revela cuánto tiempo esto debe de durar en el creyente. Y dice el verso 17: si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos, dice, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El temor al que se refiere el apóstol Pedro no es pánico, no es, hermano, un temor de miedo. El temor al que se refiere el apóstol Pedro es un temor de reverencia, es un temor que llevará a la iglesia a respetar a Dios y llevará a la iglesia a guardarse para Dios, no por miedo, o por lo menos en primer momento no es por miedo.
Cuando Dios, hermano, saca a la nación de Israel, y el Señor le dice a Moisés: cuando saques al pueblo, los traerás acá a este monte donde yo me he revelado a ti. El propósito del Señor es que el pueblo de Dios, hermano, pueda conocer a Dios de manera clara. Cuando Dios, hermano, guía al pueblo a través de Moisés, y ya están, hermano, frente al monte, ya están delante del monte, y el Señor le dice a Moisés: dile al pueblo que se santifique hoy y mañana, porque al tercer día yo me voy a presentar delante de ellos. No había pedido Dios santidad en todo el peregrinaje, hermano, del desierto, pero hoy ha llegado el momento en que Israel pueda tener la experiencia más gloriosa que puede tener un hombre, y es conocer a Dios cara a cara, o poder ver la revelación en esencia del Señor. El detalle fue que cuando el pueblo vio el monte que humeaba, que temblaba, que salían relámpagos y que se escuchaba un estruendo en medio del monte, el pueblo, lejos de gozarse como se gozó Moisés, Moisés conoció la grandeza de Jehová, conoció el poder de Jehová, conoció las proezas de Dios, pero también conoció su santidad. Y cuando Moisés lo conoció en el canto de victoria que entona después de pasar el Mar Rojo, Moisés grita, hermano, con gozo, con alegría. Él grita: ¿quién como Jehová nuestro Dios? ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Magnífico en santidad, en hazaña, en proeza, no hay quien se le iguale. Y Moisés lo estaba diciendo con gozo, con alegría, porque conoció la grandeza de Dios, las proezas, las maravillas, pero también conoció su santidad. El pueblo está delante del monte, el monte está humeando, y el pueblo siente miedo. Y el miedo que siente es porque siente que Dios los va a matar, porque es demasiado lo que se está viendo en el monte. Y Moisés, hermano, cuando observa al pueblo en pánico, Moisés le dice al pueblo: no, Dios no los ha traído hasta aquí para matarlos. No, 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 les dice Moisés, Dios los ha traído aquí al monte y se les va a revelar para que ustedes lo conozcan, para que su temor se perfeccione, y para que ustedes entiendan que con el pecado no se puede jugar. Les da a entender Moisés: Ustedes han venido al monte para conocer un poquito más de cerca a Dios. Ustedes tienen que entender que el Dios que los ha llamado es santo. Santo es su nombre. El pueblo, hermano, por causa de su rebeldía, por causa de su pecado que lo manifestó en todo el camino del desierto, ese pecado era el que no le permitía al pueblo, hermano, poder sentir gozo al poder estar delante del monte de Dios. Y Moisés ya lo había experimentado. Moisés hablaba cara a cara con Dios, dice la escritura. Moisés se deleitaba en la presencia del Señor, porque Moisés había descubierto de que Dios lo había escogido para vivir exclusivamente para su Dios. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es que Pedro dice: conducíos en temor todos los días de vuestro peregrinaje. Así debe de ser la santidad, o así debe de ser el caminar del creyente después de haber conocido a Dios, o de haber experimentado, hermano, la revelación de Dios. Por eso es que el apóstol Pedro detalla esto, y quiero que usted pueda prestar atención, y nos presenta 4 verdades, o 4 principios, o fundamentos, 4 razones para que el creyente, hermano, viva en pureza, viva en santidad. Ser santos, hermano, o la palabra santidad significa estar separados del pecado y apartados para Dios. Así de sencilla es la palabra santidad. La santidad, hermano, no habla de perfección, habla de consagración. Y se lo voy a repetir: el ser santo es estar separado del pecado y apartado para Dios. Es estar cerca de Dios, es ser como Él y buscar su presencia con todo el corazón. Literalmente así se describe la santidad.
La santidad, hermano, no es un tema complejo. La santidad no es un tema difícil de comprender. La santidad, hermano, es un tema sencillo. Es un tema que la Biblia lo describe de una manera clara. Por eso es que la Escritura dice que el hombre, por torpe que fuera, no se perderá del camino. O sea que el hombre, hermano, por ingenuo no se pierde. El hombre, por sencillo de letras que sea, no se pierde. El hombre se pierde, hermano, por astuto. El hombre se pierde del camino por causa de su pecado. El hombre, hermano, deja de ver con claridad el camino de rectitud que demanda la Escritura por causa de su malicia, por causa de la rebeldía de su corazón. Por eso es que hay personas dentro del evangelio que de repente, hermano, con el tiempo, predicadores, pastores, ministros, miembros, que con el tiempo, hermano, que se les descubrió pecado en el caminar del Señor, ya llegan al punto, hermano, hasta de padecer de amnesia. Yo conozco a mucha gente que a la hora de poder, hermano, descubrir el pecado y ser confrontados por su pecado, hay personas que hasta se les olvida qué significa pecado. Yo he estado en situaciones donde se le ha tenido que decir a ciertos predicadores: hermano, venimos a ver una situación de pecado, qué es lo que está pasando en su ministerio. Y hay predicadores, hermano, que terminan diciendo: hermano, pero explíqueme qué significa pecado, porque la palabra pecado es bastante amplia. Y yo a veces, hermano, porque soy predicador, el predicador, hermano, conoce muy bien el tema del pecado y el tema de la santidad. Y por lo menos en Misión Cristiana Elohim, no solamente el predicador, también el miembro que se sienta en los templos de nuestras congregaciones conoce muy bien qué significa ser santo. Alabado es el nombre del Señor. Y yo he tenido que decir en ocasiones a algunos ministros: ¿qué me está diciendo? A esta altura usted me vendrá a decir que no conoce qué es ser santo y qué es pecado. Si eso es sencillo, es como discernir entre mi mano derecha y mi mano izquierda. Por eso es que la iglesia debe de tenerlo claro. El llamamiento de Dios para la iglesia es ser santo. Por eso es que Dios nos ha regalado estos mensajes esta semana, para que el sinvergüenza, hermano, que puede estar por ahí, se cocine 2 veces, por lo menos en Misión Cristiana Elohim. Que ya teniendo claro el tema de la santidad, el propósito de Dios es que vivas en santidad. Ese es el propósito de Dios. Porque la iglesia experimenta la purificación de su vida el día que se entrega a Cristo. Una experiencia poderosa, una limpieza total, hermano. Por causa de la fe nos justifican. Por causa de la fe puesta en el Señor nos limpian con su sangre. Una experiencia sin igual e incomparable que usted no la puede encontrar en otro lugar. Solo la otorga la sangre de Cristo. Y es un don entregado por Dios para el hombre. Por causa de su elección divina, Él lo hace como Él quiere y con quien Él quiere. Pero es una experiencia que no se puede comparar y no se puede ir a comprar a la tienda. Usted no puede llegar a la tienda a decirle: me puede regalar una pastilla que me purifique, que me limpie mis pensamientos y mi corazón y que me regale una nueva naturaleza. No se puede. Ese es un privilegio que encontramos solamente por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, la limpieza de nuestros pecados. Pero el apóstol Pedro lo presenta de esa forma. Mire lo que dice el verso número 14. Dice el verso 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Dice el verso: sed santos vosotros, o sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vea para acá. El verso 14, hermano, nos presenta un tono de consejo. El apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia de manera general: señores, ustedes, a fin de obedecer, a fin de comprender qué es lo que conviene, vivan para Dios en santidad. Partiendo, les dice el apóstol, de esta realidad. ¿Cuál realidad? De que Dios es santo. Y como Dios es santo, entonces vuestra manera de vivir debe de ser también en santidad.
Y el apóstol lo presenta, hermano, como un consejo. Lo presenta, hermano, como un padre diciéndole a su hijo: eso te conviene. Como hijos con entendimiento, como personas que ya no están en ignorancia, dice el apóstol. Porque en otro tiempo, hermano, caminábamos en el pecado y el pecado nos destruía, hermano, y nosotros con más razón nos metíamos en el pecado, aunque el pecado estaba produciendo muerte. Es como ver a una persona lejos del Señor y que sigue en su pecado, y uno le dice: pero el pecado te está matando, ese vicio te está matando, el sistema de vida que llevas te está matando. Pero el hombre, hermano, busca siempre el pecado porque hay una ley que le inclina a eso. Y aunque el hombre, hermano, va buscando el pecado y el pecado lo está matando, el hombre no puede parar de buscar pecado. El apóstol dice: esa era nuestra condición antes. Claro, porque estábamos en ignorancia, la luz de Cristo no nos había iluminado, nos conocíamos que había algo mejor. A usted y a mí nos hablaban de una mejor vida, pero como no la habíamos experimentado, nosotros no creíamos que hubiese algo mejor para nuestra vida. El apóstol dice: así caminábamos antes en nuestra ignorancia, pero ahora hay que ser entendido. Ahora hay que ser claro que es lo que nos conviene. Y si el llamado de Dios, que es un Dios santo, ha presentado o se ha otorgado a nuestra vida, alguien debe de decir o tomar la decisión de poder corresponder a ese llamado. ¿Y cómo se corresponde? Caminando en santidad. La primera razón que da el apóstol es porque Dios es santo. Y oiga esto: todo lo que se aplica a Dios también, hermano, se aplica para su pueblo. El profeta Isaías dice que santo es su nombre y que Él habita en la santidad. La palabra del Señor presenta, hermano, la realidad o la esencia de Dios, por lo menos en esta área, y lo presenta como un Dios santo. Y quiero que lo veas de esta manera. ¿Por qué Pedro aconseja, no exige, no demanda? Porque en primer momento, oiga eso, hermano, en primer momento la santidad no es una exigencia. En primer momento la santidad no es una exigencia, es un privilegio. Por eso es que el apóstol, el tono que presenta es el tono de consejo en primer momento. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y al hablar acerca de que Dios es santo, hay un contraste bastante grande. Porque la Biblia dice que entre los seres humanos no hay justo, ni aún uno, dice la Escritura. No existe un justo, o no existe una persona, dice la Escritura, que diga: yo no cometo pecado. Porque nos volvemos mentirosos, dice la Escritura. O sea que en nosotros, en el ser humano, no hay una área de santidad o de pureza. No existe, hermano, hablar de un hombre común. No hay área de santidad en esa persona. Entonces, ¿cómo es que ahora a nosotros, hermano, se nos otorga la oportunidad de poder vivir en esta novedad de vida? Ahí es donde inicia el privilegio de parte de Dios. Porque lo que Dios llama, Dios lo santifica. Ahí es donde inicia el privilegio. Porque aquí todos los que estamos en el Señor hemos sido escogidos por Dios. Ha sido Dios el que ha dispuesto a levantar nuestra vida, no por virtudes propias, porque la Biblia dice que una llaga podrida era nuestra vida, desde la cabeza hasta los pies, para que no quede duda. Pero ahí es donde la gracia de Dios sobresale, porque todo lo que Él llama para consagrarlo para Él se vuelve santo. Y mira lo que dice la palabra, Efesios capítulo 1. Aquí es donde se amplía el privilegio y la santidad se mira de un punto de vista distinto. Capítulo 1 de Efesios, verso número 4. Aquí es donde se compagina esto o se relaciona. El verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos sin vergüenza, dice el verso,
perversos, hipócritas. No, para que fuésemos, ¿qué dice el verso? Santos y sin mancha delante de Él. Ahora vea para acá. ¿Desde qué momento se estableció el plan de la santidad? Desde antes de la fundación del mundo. Esto es un privilegio grande. A los hermanos de Éfeso se les habla, se les amplía más la gracia. Por eso es que el apóstol sabe qué tema es el que va a desarrollar a partir del verso número 4. Y en el verso 3 le dice al pueblo: alaben a Dios, canten, gócense, denle gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si preguntamos, ¿pero por qué hay que darle gracias? Porque nos dio bendición hasta que sobreabunde. Y el apóstol comienza, hermano, a explicarle a la iglesia el plan de salvación desde el punto de vista de la predestinación. El apóstol dice: señores, si es que a nosotros ya nos había escogido Dios, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué cualidades tenía el que está a la par tuya? ¿Qué cualidades tenía yo? ¿Qué cualidades tenía usted para ser escogido por Dios? Ahí es donde la gracia sobreabunda, porque donde abundó el pecado, también sobreabundó la gracia, dice la palabra. Ahí es donde el apóstol comienza a decirle: señores, ustedes deben de comprender que el plan de Dios estaba trazado desde antes que nosotros naciésemos. Nuestro nombre estaba en el escritorio de Dios, aunque hubo pecado en nuestra vida y nos perdimos por un tiempo, cual oveja se descarría, pero ya estaba determinado en un tiempo, en una hora, ya había un propósito divino para que la verdad de Dios nos encontrara y en el estado de pecado en el que vivíamos nos presentara un sistema de vida diferente para que fuesen santos y sin mancha delante de Él, dice la escritura. Por eso es que la santidad es uno de los principales objetivos de Dios a la hora de llamar a una persona. Y el apóstol les habla acerca del tema de la predestinación a la iglesia. Un tema que lo debe de entender la iglesia, hermano. No lo entiende el amigo. Por esto, yo espero que usted lo entienda, porque solamente cuando lo entiendes, disfruta vivir para Dios. La predestinación se centra en que desde antes que naciésemos, Dios se había puesto los ojos sobre nosotros. Así como le dijo al profeta Jeremías: yo te he dado por profeta a las naciones. Desde antes que nacieses, ya te había escogido yo para ser profeta. Entonces Pablo dice: desde antes que naciésemos, nuestro nombre ya estaba en el escritorio de Dios. Solo que Dios tenía un tiempo y una hora para revelarse a nuestra vida. No sé dónde te encontró, pero no te encontró en un lugar sano. Nos encontró en el cúmulo de la basura, hermano. Y nuestra vida se estaba pudriendo ya por causa del pecado. Ya nuestra vida estaba llena de inmundicia y de desgracia. Ahí nos encontró el Señor. Y cuando ya hasta nuestra mente estaba cautiva, cuando la mente del hombre se vuelve cautiva del pecado, hermano, significa de que ya ni usted tiene esperanza en sí mismo. Una cosa es que un padre te diga: no, hombre, ese no sirve para nada. Una cosa es que la misma sociedad que te rodea diga: no, hombre, si este no sirve para nada. O una cosa es que te rechace la misma gente y no observe en ti futuro. Y otra cosa es que tú mismo ya no creas que puedas salir adelante. Así estaba nuestra vida. Nuestra vida con enfermedad de la llaga del pecado, de la lepra del pecado, ya estaba en fase terminal. Yo no pensaba que algo bueno pudiese salir de mí, hermano. Yo no pensaba cada persona en pecado, hermano, según el pecado que lo tenía más cautivado. Esa persona pensó que en el vicio se iba a morir. Esa persona pensó que en la droga se iba a morir. Esa persona pensó que se iba a morir con esos vacíos, con esa soledad. Ahí es donde marca diferencia la gracia, porque cuando estaba nuestra vida en la situación más crítica, como dice el apóstol más adelante en el capítulo 2, cuando ya estábamos al borde de la muerte, cuando ya estábamos al borde del abismo, cuando estaban por cobrarnos el cheque por el pecado que es la muerte, es ahí donde apareció el Señor y nos cambió la muerte por la vida, nos cambió el infierno por el cielo, nos cambió la vida de gracia y de miseria por una vida de gozo y de paz, nos cambió el lamento por fiesta, nos cambió la tristeza por alegría. Fue
partir de esa mañana o esa noche que nuestra vida fue diferente. ¿Por causa de qué? ¿Por causa de mérito propio? No, por causa del amor y por causa de la misericordia del Señor. Él nos escogió para ser santos y para vivir en pureza. La expresión que aparece por lo menos en el profeta Isaías dice, en el capítulo 6, cuando Dios se le revela al profeta, que él mira una visión, hermano, un trono alto y sublime, seres angelicales, indicando al que está sentado en el trono que es santo, santo, santo. La Biblia dice que la experiencia del profeta es que siente que muere porque se le ha revelado Dios. Y la Biblia indica de que se acerca un ser angelical y toca con una brasa su boca y le es pasado por alto su pecado. Y le indican al profeta de que Dios no se ha revelado para matarlo, sino para levantarlo como ministro para él. Mira la experiencia, hermano, porque nosotros estábamos llenos de pecado, llenos de inmundicia, y Dios es santo y no tiene nada que ver con el pecado. Allí es donde se muestra una misericordia abundante. Incluso Isaías la menciona en el capítulo 55, en el verso 1, cuando Isaías proclama un mensaje de gracia y de misericordia. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que tengan necesidad. Es el llamado de Dios de gracia. Vengan, coman y beban, dice el Señor. Es el llamado sin excepción, porque el profeta lo entiende a cabalidad, hermano. Porque en Dios no hay excepción de persona. En Dios, hermano, se extendió un llamado para todo aquel que necesitara un cambio de vida, aquel que necesitaba que todo fuese diferente. Y el único que puede hacer un cambio total en la vida del hombre, ese es el Señor. Y aquellos que nos acercamos a Dios lo hemos experimentado. Él cambia por completo, Él lo transforma todo, Él rompe las cadenas y rababa sama, endaraya sama yaso. Por eso es que la iglesia tiene potestad de autoridad de proclamar el mensaje de gracia, porque nosotros somos testigos de que Dios cambia de la cabeza a los pies, de que Dios transforma y hace nuevas todas las cosas. Por eso es que la santidad se vuelve un privilegio en primer momento. Y alguien entendido, alguien con sus 5 sentidos bien puestos, hermano, toma la decisión de vivir de acuerdo al sistema de Dios. Cuando tu vida ya es transformada, cuando te otorgan el privilegio de participar de esa santidad, hoy puedes vivir en la presencia de Dios. Hoy puedes deleitarte en la presencia del Señor. Porque nuestra culpa ha sido quitada, porque nuestro pecado ha sido apartado, porque hemos sido justificados por la fe. Por eso sentimos gozo, hermano, porque Dios habita en la santidad. Santo es su nombre, y todo aquel remanente que disponga a vivir en santidad contará con la visitación de Dios en sus vidas. Eso lo cambia todo, eso lo transforma todo. Eso habla de vida plena, eso habla de que no nos hace falta nada, eso habla de que en Él estamos completos, eso habla de que al final del camino nuestra vida encontró plenitud de gozo en su presencia, y se vuelve deleite vivir para Dios. Se vuelve un gozo vivir para el Señor. Se vuelve, hermano, una bendición el aprovechar la oportunidad que Dios nos ha entregado de poder vivir delante de Él en santidad. Por eso es que el apóstol dice: ¿saben por qué debemos de ser santos? Porque Dios es santo y nos otorgó el privilegio de la pureza, de la santidad. Nosotros no podemos hablar de santidad, hermano, lejos del evangelio. No podemos. La santidad no es un lenguaje humano. La santidad no se consigue con esfuerzos humanos. La santidad no se logra, hermano, con capacidad humana ni con sabiduría humana. La santidad solamente, hermano, se logra o se obtiene cuando Dios decide otorgarte ese privilegio. Cuando Dios decide limpiarte de la cabeza a los pies y disponer que tú le perteneces
a Él. Cuando Él dice: esta me pertenece, este me pertenece, y todo lo que le pertenece a Dios debe de ser santo y debe de ser purificado. Por eso es que nos limpiaron con la sangre de Cristo y nos entregaron al Espíritu Santo, porque somos propiedad de Dios, somos propiedad del Señor, le pertenecemos a Dios. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es que la santidad en primer momento no es una demanda, no es una exigencia, es un privilegio. Y los que disfrutan la santidad son aquellos, hermanos, que tienen su entendimiento claro y dicen: la verdad que lo que yo he vivido en el Señor nunca lo había experimentado fuera del Señor. Y se lo voy a decir de otra manera: nos ha ido bien con Dios. Dios ha bendecido nuestra vida desde que se nos reveló este sistema de vida según la voluntad de Dios. Y usted decide, porque aquí la decisión la tomamos nosotros. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Roma, cuando se les escribe a los hermanos que están en Roma, el apóstol les dice en el capítulo 8, en el verso 13: si ustedes deciden vivir para la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacen morir los deseos de la carne, viviréis, les dice el apóstol. Porque la decisión de vivir en este sistema de vida, o en este sistema, hermano, de pensamiento en santidad, es del ser humano, es del creyente. Porque usted y yo somos libres, hermano, de vivir como nos dé la gana. Aquí no hay un pastor que lo va a andar vigilando a usted, hermano. No tenemos tiempo, apenas nos queda tiempo para dedicarle a la familia y servir en la obra del Señor. No vamos a andar detrás de usted viendo qué hace, dónde se mete, con quién habla, con quién conversa en su teléfono. No nos interesa. Ese será problema de usted, hermano. El detalle es cuando de repente se descubren situaciones dentro de la iglesia y le compete al pastor asumir autoridad. Ahí estamos hablando de otra cosa. Pero con relación a la santidad, es una decisión personal. El creyente que se deleita en vivir para Dios es el creyente que ha observado las dos realidades. Es el creyente que entiende que ayer estaba muerto y que ahora está vivo. Es el creyente que entiende de que ayer iba rumbo al infierno, hoy va rumbo a la patria celestial. Es el creyente que entiende que ayer en su vida era miserable y que ahora hay una mejor vida en el Señor. El creyente que tiene 5 sentidos y dice: me ha ido bien con Dios. Aquel que tiene las marcas, porque algunos de nosotros, hermanos, venimos del pecado y de vivir años. Algunos todavía tienen la cara de bolos para testimonio, ¿verdad? Pero algunos traemos marcas en nuestros cuerpos, consecuencias del pecado, de cuando bien le serviste al diablo y mal te pagó. Y el entendido observa eso, hermano, y dice: no, hombre, si yo antes lloraba, yo antes era miserable, mi vida era una desgracia. No sé si hay alguna persona aquí entre nosotros que quiso matarse o suicidarse, tomando pastillas o colgando el lazo. Solo que usted, la cita del zapato es que colgaba, pero que siempre se reventaba. O sea, lo hacía con ganas de no hacerlo. Pero ¿cuántas personas no quisieron suicidarse porque su vida era una miseria, hermano? ¿Cuántas personas no tomaron pastillas para morirse? Porque así era nuestra vida. Nuestra vida no era plena, no era llena de gozo. Reíamos por no llorar en el mundo como el pecador lo hace hoy. Y nosotros entendemos muy bien ese sistema de vida porque de ahí venimos. ¿En qué momento nuestro rostro cambió? ¿En qué momento nuestro futuro cambió? ¿En qué momento pudimos sonreír? Yo siempre he testificado. Yo en el mundo, hermano, yo reía. Había muchas veces que reía, pero había más momentos de lamento. Cuando ya el pecado comienza a cobrar factura, hermano, y deja de tener sabor, y comienzas a lamentarte, comienzas a llorar, comienzas a ver las consecuencias. Yo reí muchas veces, pero lloré más en el mundo que reír. Jamás había yo sentido un gozo pleno que me hiciera llorar de tanto gozo. Yo eso lo encontré en el Evangelio.
En el evangelio muchas veces he llorado dándole gracias a Dios por bendecirme tanto sin que yo lo merezca, porque esa realidad no la puedes olvidar. Usted no está acá porque usted sea chulo, usted no está acá porque usted sea chula, usted está acá por la gracia y la misericordia del Señor. Usted está aquí porque a Él le plació interceptar nuestro camino, meterse en el camino que llevábamos hacia la perdición, y nos dijo: tengo un plan de salvación para ti. ¿Cuántos de nosotros nos dijimos: no, yo estoy bien, yo tengo planes contigo, yo estoy bien así como estoy, no, yo tengo planes contigo? Hasta que te hizo entender que lejos de Él nada se puede hacer. Hoy damos gracias porque con lazos de amor y de misericordia Él nos atrajo hacia Él. Hoy podemos decir, no sé si usted, pero yo puedo decir: Cristo es lo mejor que me ha pasado. Conocer al Señor es la mejor experiencia que en la vida yo he tenido, porque de Él depende todo. Comprendiendo ese privilegio, hermano, el que tiene 5 sentidos bien puestos dice: me ha ido bien con Dios. Del mundo solamente tengo malas experiencias, enfermedades, enemigos, situaciones que si las recordamos nos hacen llorar. Pero en Cristo hemos pasado momentos difíciles, pero con su presencia Él nos ha guiado y nos ha bendecido. Nos ha ido bien con el Señor. Yo no sé cuántos pueden decir amén. Nos ha ido bien con Cristo. Entonces vive para el Señor, conságrate para Dios, apégate al sistema de vida que Dios ha establecido. Un sistema de pureza, de santidad, sin mancha, delante de Él. Pero esta es una razón. La primera razón por la cual se debe de ser santos es porque Dios es santo. Y al hablar acerca de eso es recordar el privilegio que de Dios hemos recibido. La santidad depende del Señor. La elección divina, quien la otorga, es el Señor. Usted antes de estar en Cristo no pensaba verla usted así vestida como hoy se viste, hermano, con falda larga, con blusas honestas. Sin esa falda que anda, salían 10 faldas de las que se ponía usted. Ver ya al varoncito así como varoncito, porque hay algunos que en el mundo de tanta malicia ya hasta las cejas se quitaban, ya hasta se echaban polvito en la cara de los varones. Ya se estaban perdiendo, hermano. Ya andaban por otro lado. Ya verlo a usted bien honesto, bien correcto, no anda borracho, no anda drogado, no anda perdido, no anda turbado. Hoy está con la paz de Dios. Esto no era fácil, hermano, y esto no lo conocíamos. Si esto fuera por voluntad humana, todo ser humano llevar una vida recta, todo ser humano llevar una vida pura, pero no se puede. Este es el privilegio que Dios otorga a quien Él elige, a quien Él escoge. Alabado es el nombre del Señor. Por eso decide vivir para Dios en santidad. Vive para Dios. Camina conforme a la voluntad de Dios en tu vestuario, en tus palabras, en tus actitudes, en tus pensamientos, en tus planes, dentro y fuera de la iglesia. Vive para el Señor. Qué bonito es ver a una persona honesta, una joven honesta, hermano. Y no se lo digo como pastor, se lo digo como ser humano, como hombre. Una mujer honesta vale más que 1000 mujeres deshonestas. Una mujer honesta, hermano, vale mucho más que cualquier mujer, cualquiera. Yo me sorprendo en el mundo, hermano. Hay personas que andan más desnudas que vestidas. Y allá en el mundo parece ser que el que es más depravado es el que sobresale entre todos. Mas sin embargo, a la lógica humana, el más puro, el más santo, el que más se guarda, es el que tiene más alto valor delante de Dios y delante también del pensamiento moral del ser humano. Por eso es que es mejor vivir
para Dios. Es mejor mantenerse en la posición, como dijo el apóstol. Nos ha sentado juntamente con Cristo, nos han puesto en un lugar especial. La santidad es un privilegio que Dios otorga al ser humano. Es una posición especial. Valórala y vive para Dios con todo tu corazón. Pero el verso volvemos a Pedro, el verso 16 dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Aquí el apóstol cambia de tono. Aquí ya no está hablando acerca de una decisión inteligente, ya no está hablando de un consejo a vivir en santidad, ya no está hablando simplemente del privilegio otorgado, del don, de la oportunidad otorgada que Dios nos da. Hoy el apóstol está hablando del mandamiento. Cuando él dice escrito está, hace memoria, hermano, de lo establecido en Levítico, donde el Señor le dijo a sus sacerdotes: sean santos, porque yo soy santo, le dice el Señor. Y el apóstol le recuerda: escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. En este verso número 16, que es un verso que todos conocemos, ya no se habla de un privilegio, y aquí se habla de una demanda, de una exigencia, de un mandamiento, de una orden de Dios. Esto es en este tono: le parezca o no le parezca, quiera o no quiera, lo entienda o no lo entienda, está establecido que como Él es santo, santos debemos de ser nosotros también. Aquí es donde se vuelve el tono, hermano, ya fuerte. Aquí es donde ya el Señor o el apóstol, guiado por Dios, ya les sale al encuentro, hermano, a aquellos creyentes que no quieren disfrutar el privilegio de Dios, aquellos creyentes que aún después de vivir en pecado están en el evangelio, han experimentado la novedad de vida, pero quieren seguir siendo astutos dentro del evangelio. Son creyentes que quieren seguir practicando el pecado, quieren caminar de la mano con Dios, pero de la mano con el mundo. Quieren caminar de la mano con Dios y de la mano con el pecado, y eso no se puede hacer. Por eso es que el Señor le dijo a los sacerdotes: señores, ustedes son los guías espirituales. En el templo había un rótulo, un estandarte que no se podía olvidar, y decía: santidad a Jehová. Ese rótulo los sacerdotes no lo podían olvidar, porque era el mandamiento de consagración para todo aquel que se acerca al Señor. Y eso le está recordando Pedro a la iglesia: señores, hay un mandamiento bien firme, que como Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso no cambia. Cambian los hombres, cambian los pensamientos humanos, cambian los pastores, cambia la doctrina de las iglesias, pero Dios no cambia. Él es santo, 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 y el pueblo que le pertenece a Él deberá de vivir en santidad. Aquí el tono ya es de demanda, ya de exigencia. ¿Sabes por qué? Porque dentro del evangelio te encontrarás a personas que querrán justificar su pecado, y tenemos a tanto cristiano mediocre decir: es que la carne es débil, hermano. Tanto joven que dice: es que yo soy joven. Tanto anciano que dice: es que ni cuenta me di, que una patada le vamos a dar en el nombre del Señor. No quiera venir con la carita así todo. ¿Qué le vamos a creer? ¿Sabes cómo miran eso en el cielo? Como que te quieres burlar de Dios. Cuando de repente estás en el evangelio, se te ha otorgado el don espiritual de la santidad. Porque le pregunto: ¿cuánto le costó la novedad de vida, hermano? Nada. ¿Qué hizo usted para recibir la novedad de vida? Nada. Por eso el apóstol más adelante dice: por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe.
Es por gracia, dice el apóstol, para que todos vean para el cielo y le den gracias a Dios por tal oportunidad otorgada. Porque allá afuera hay mujeres que se pierden en el pecado. Allá afuera hay hombres que en este momento están muriendo y se están muriendo en pecado. Allá afuera hay jovencitas y jóvenes que también se están muriendo en el pecado. Y qué mejores éramos nosotros que ellos. Nada. Aquí lo que marca diferencia es la bendita gracia del Señor. Por eso el apóstol dice: esto es por gracia. Pero cuando ya la gracia de Dios no se valora, no se disfruta, no se agradece, hermano, porque pagar no podemos. ¿Cuánto vale la restauración de un ex adicto, hermano? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la restauración de un ex borracho? Hoy existen alcohólicos anónimos. Allá, hermano, le quitan la pachita de guaro y le meten el cigarro. Le quitan el vicio del licor y lo vuelven drogo. Y duran 5 meses, no es eficaz. 5 meses sin tomar. Y el alcohólico anónimo pasa gloriándose 5 años diciendo: tengo tanto tiempo de no tomar. Pero cuando viene a caer, hermano, se pega una borrachera. Los 5 años que no tomó, en un mes se mete todo lo que no se metió en 5 años, porque es ineficaz. Hoy existen hasta para los neuróticos. Hay neuróticos anónimos. A usted lo vamos a mandar para allá. Neuróticos anónimos, imagínate. Narcóticos anónimos para los drogadictos. Ya no solamente para el borracho. Pero es ineficaz. Cristo cambia de la cabeza a los pies por completo y no cobra nada. Es por gracia. Yo soy testigo del poder de Dios. Nosotros somos testigos del poder de Dios. Pero cuando en el evangelio ya no se disfruta eso, ya no se valora eso, ya no se agradece eso, y de repente te encuentras a un cristiano dentro del evangelio queriendo justificar su error, queriendo justificar su pecado, queriendo decir: es que no me di cuenta, hermano. Y que lo viene a decir hasta que ya lo descubrieron. Como decíamos el viernes, porque no hay nada oculto que no sea manifiesto. Todo lo que está oculto, como aquí el dueño de la iglesia es el Señor, todo Él se encargará de sacarlo a luz. Y un día la máscara se le va a caer a usted. Un día se va a olvidar subirse el zipper, hermano, del disfraz que maneja. Porque hay algunos que manejan el disfraz de ovejas, pero son lobos. Y un día se le va a olvidar subirse todo el zipper y se le va a ver el pelaje. No es oveja, es lobo. Se le van a ver las garras, que no es oveja, es lobo. Y un día Dios se encargará de descubrirlo. ¿Sabes cuándo, hermano, el tema de santidad deja de tener tono, hermano, de consejo y se vuelve una demanda? Cuando dentro de la iglesia comienza a perderse tras pensamientos humanos, tras doctrinas de demonio, y la iglesia comienza a enrolarse o a llenarse de pecado, o a pensar de que se puede llevar un sistema de vida en los dos sistemas de pensamiento, de santidad y de pecado. Cuando ya la iglesia no logra discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, cuando ya la iglesia no logra discernir entre lo santo y lo inmundo, entonces la demanda se vuelve seria. Entonces la voz de Dios con relación al tema de santidad se vuelve bastante fuerte. Ahí es donde el tono cambia y el Señor dice: sé santo porque yo soy santo, y así está establecido, así está escrito, así lo demanda Dios. Esto no es una opción. ¿Quieres ser cristiano? Le perteneces a Dios. Eres seguidor de Cristo. Señor, usted no puede ser de Dios caminando en dos corrientes. Discúlpeme, pero Dios es santo, y el que vive para Él debe de vivir en santidad. ¿Cómo es eso que 2 horas de culto vas a ser santo y el resto del día inmundo, pagando, satisfaciendo tu carne? Eso no es de Dios. Eso no lo respalda la Biblia. La Biblia demanda santidad porque Él nos ha otorgado el privilegio de la pureza a través de su sangre. Por eso es que en este segundo punto, o la segunda razón para ser santos, aquí es donde muchos no cuadran, hermano. Aquí es donde muchos dicen: no, pero Dios me entiende, este tiempo vivimos.
Dios me entiende, hermano. ¿Le entiende Dios? ¿Lo entiende Dios a usted? Sí, Dios me entiende. Yo todavía tengo que ponerme aritos y pintarme. Dios me entiende que yo todavía tengo que llegar con minifaldas. ¿Entiende a usted? Qué raro. O sea, usted platica con Dios, pues, y le dice: Señor, entiéndame, porque yo... Y lo único que podrá entender Dios es que es aguada usted. Que le diga a usted: Señor, entiéndame, porque yo soy aguada, pagana y perversa, y no quiero cambiarse. Me gusta el pecado, pero me gustan los cultos y me gusta cantar de vez en cuando, pero me gusta el pecado. O sea, en otras palabras, usted es hipócrita. Pero que Dios te entenderá que así, de la mano con el pecado y con las cosas del mundo, vas a estar delante de Él. Eso Dios no lo entiende. Que llevarás una doble vida y que vendrás a cantarle al Señor y a llorar, porque hay algunos que piensan que con llorar, hermano, lo resuelven todo. A Dios usted no lo compra con una llorada. Yo a Dios no lo compro con una corbata, hermano. ¿Sabes a quién se impacta? A la gente. Como decíamos el viernes, la hipocresía sirve para engañar al hombre, a Dios no. Porque nosotros vemos por fuera, le vemos la corbata, le vemos la camisa, le vemos la cara de santa, aunque con las mascarillas no se le ve mucho. Pero se mira con ese manto. Más que hay hermanos que usan el manto hasta las rodillas, hermano, y se miran bastante. Ya solo las alas les hacen falta. No, hombre, usted impacta al que está. Más cuando comienza a danzar, usted impacta al que está a la par suya. Cuando usted comienza a hablar lengua, no, hombre, el que está a la par suya dice: tremenda mujer de Dios la que me quedó a la par. Usted no sabe si es una gran sinvergüenza, porque la hipocresía impacta al ojo humano. El hombre puede prepararse, puede traer la Biblia de estudio, el hombre puede traer la cara de santo, porque eso es fácil, hermano. Usted se baña bien antes de venirse para el culto, busca la camisa manga larga que le quede mejor, la corbata que le pegue. No, hasta espejo tenemos para poder vernos. A veces hasta nos ponemos delante del espejo con la Biblia así, a ver cómo nos queda mejor, si aquí o aquí. Y ya usted viene así, ya usted hasta modela. Si esto es fácil, hermano. El detalle es que no está delante de los hombres. El detalle es que aquí está el Dios que lo conoce todo, que te conoce por dentro y por fuera, que te conoce dentro del culto y fuera del culto, y a Él no hay quien lo engañe. Por eso la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso también segará. Alguien grita amén. Ay, ahí es donde ya la espada se sale de la vaina. Y ya la espada se le pone en el cuello de sinvergüenza. Y le dice al Señor: ya, muñeco, aquí quiere ser usted parte de mi pueblo en santidad. En santidad. En santidad. ¿Y sabes cuándo el tema de santidad cuesta? Yo he llegado a muchas iglesias, hermano, y cuando he hablado del Espíritu, se tiene que hablar de la santidad también. O en la mayoría de temas se tiene que hablar de la santidad. Y a veces uno bien percibe cómo el ambiente se vuelve tenso, hermano. Se vuelve bien tenso, porque a veces Dios usa a los predicadores para ir a sacar tanta basura que existe en las iglesias. Yo recuerdo que un día estaba allá por el Puerto de la Libertad, un lugar que se llama La Antena. Habían muchos pastores de una misión. Primera vez que iba yo, estuve hablando del tema de santidad, del pecado. Y la gente, unos se quedaban así herméticos y otros atrás decían: amén, gloria a Dios. Y llegó un momento donde yo le hice así: mire, hermano, porque la casa se tiene que limpiar desde arriba. Estaban todos los pastores atrás. Desde arriba se tiene que limpiar. Aquí no puede haber ningún sinvergüenza, dije yo. Y ya estaban los pastores atrás de mí. Puede haber ningún, ya me imagino yo que creciendo y comencé yo a tocar el tema del ministerio pastoral, creciendo el ministerio pastoral y teniendo 2 mujeres. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que al pastor se le van a dar 2 meses de disciplina después de haber caído? No, hombre, quítenlo, sáquenlo de ahí al sinvergüenza. Ya no tiene que ejercer el privilegio, que se siente y que aprenda a respetar a Dios. Y todos los que vengan tras de Él tendrán que tomar en cuenta eso, que Dios es santo, y el que se acerca a Él en santidad debe de acercarse. Yo no sabía de que entre los pastores que estaban ahí
Estaba el que era general de ellos. Habían 10 filiales y el pastor general. Yo no sabía, hermano, de que ese hermano había caído en adulterio meses atrás y que 3 meses le habían dado de disciplina, y que como la gente lo apreciaba, que no importa, hermano, en el evangelio cuánto usted me ame a mí. Por eso es que usted no tiene compromiso conmigo ni yo con usted. Yo lo aprecio mucho a usted, hermano. Si usted me invita a comer, vamos y comemos juntos y nos reímos. Nos tomamos un café, nos tomamos un pedacito, nos comemos un pedazo de pan y platicamos, hermano, como buenos amigos, porque somos una familia en el Señor. Pero los sentimientos no tienen nada que ver con la santidad. Y después me dijo un jovencito de que el pastor había seguido como pastor general porque la iglesia lo quería. La iglesia lo amaba tanto y que él tenía la virtud de guiar, de dar buenos consejos. Entonces la misma iglesia solo le puso 3 meses y ahora ya el pastor estaba como general, y parte de las 10 iglesias que estaban ahí, la mitad de esas 10 no sabían que él había caído en adulterio meses anteriores, porque esos 5 pastores se habían añadido en esos días que él ya estaba nuevamente restaurado. Pero como de Dios no se burla nadie, hermano. Por eso es que cuando yo me di la vuelta y comencé a señalar a los pastores, no, hombre, toda la iglesia comenzó a gritar amén, amén, gloria a Dios. Él es santo, Él es santo. Y este mensaje no se le puede olvidar a la iglesia. El mandamiento de santidad, el llamado a una vida santa, es un privilegio para todo aquel que se deleita y se disfruta en esa verdad. Pero para aquel que no quiere vivir en santidad y quiere vestirse de cristiano y quiere vivir bajo la fachada de ser creyente, hermano, la espada se sale de la vaina y le comienza a indicar al pueblo que el mandamiento está claro. Le parezca o no le parezca, el que es de Dios debe de vivir en santidad. Por eso es que ya cuando hablamos de mandamiento, hablamos de exigencia, hablamos de obligación. No hablamos de querer o no querer. Y Dios es injusto al demandar santidad. No. ¿Sabes por qué la demanda en el cielo se vuelve dura, hermano? Y el pecado se castiga duro. Por lo menos en la gracia el pecado se castiga fuerte. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha otorgado todas las armas para vivir en santidad. Dios te limpió con su sangre. Dios nos purifica a través de su palabra. Y también Dios nos entrega al Espíritu Santo. Nosotros estamos seguros en las manos de Dios. Mientras quieras vivir en la voluntad del Señor, Dios te ayudará. Yo no soy capaz de vencer el pecado en mis fuerzas, pero la sabiduría de Dios está ahí. Antes de que el pecado aparezca, hermano, en forma literal, ya Dios te hizo entender que por ese camino por donde vas a terminar encontrándote con el pecado. Te lo hace entender a través de un mensaje de la palabra, por la exhortación a tu corazón. De repente el Espíritu te dice: esa conversación no conviene, esas amistades no convienen, esas decisiones no convienen. Y el Espíritu te marca en tu caminar. Por eso es que el hombre, por torpe que fuese, hermano, entenderá: no, esto no me conviene, y tomará la decisión, si quiere vivir para Dios, de obedecer a Dios, de decir: esto hay que cortarlo. Estas pláticas ya no tienen que seguir de este tipo de personas, porque aún dentro de la iglesia te vas a encontrar con perversos. Como dijo Pablo a los Corintios, que llamándose hermanos son borrachos, adúlteros, fornicarios, son ávaros, son idólatras, son perversos, y llamándose cristianos, llamándose hermanos. Por eso es que Pablo dice: con ellos ni siquiera compartáis un pedazo de pan. O sea, que usted de repente encontró una hermana que habla de medio mundo, esa es malcriada, es perversa, todas sus pláticas terminan hablando de pecado y de perversión, y se percibe la carne en esa. Pero apártese,
Porque el que anda con necios terminará quebrantado, dice la Escritura. Y el que anda con sabios, sabio será, dice la palabra del Señor. Aquí usted decide, imagínese si tienes que guardarte de la gente perversa dentro de la iglesia, porque hay ministros de Satanás, porque hay gente que es cizaña y no es trigo. No digamos del sistema del mundo, del sistema que gobierna este planeta. El creyente debe de apartarse del pecado, pero en su fuerza no puede. Por eso es que la demanda es justa. En las fuerzas humanas no se puede vivir apartado del pecado. Eso es por la gracia de Dios, por la ayuda del Espíritu, por la voz de Dios que no para de dejarse escuchar, guiando nuestro caminar. El entendido oirá la voz de Dios y dejará que la voz de Dios lo guíe. Por eso es que el tema de la santidad en primer momento se vuelve privilegio, pero en segundo momento se vuelve una demanda, una exigencia. Aquí en el Evangelio usted debe de entender que la victoria sobre el pecado y sobre el mundo y sobre los deseos de la carne no dependen de nuestra fuerza, dependen de la gracia de Dios. Y como todo lo otorga Dios, Dios es quien dice: vive en santidad. Y ahí es donde no cuadra la malicia del hombre cuando dice: es que la carne es débil. Ahí es donde Dios, hermano. ¿Usted qué dice? Es que Dios me entiende. Si usted supiera la cara que pone Dios cuando te ha limpiado del pecado, cuando te ha dado el Espíritu, cuando la advertencia de la palabra no ha faltado, cuando Dios te ha visitado una y otra vez para guiarte por sendero de pureza, y que de repente usted salga de bonito diciendo: hermano, es que Señor, la carne es débil. Ya no pude resistir la tentación, tuve que caer en pecado. No, ya no pude. Y yo pasaba por ese lugar y yo miraba la falda pequeña y decía: esa me quedaría bien a mí. Y pasé hasta que me venció a minifalda. Y yo me miraba toda pálida, y hasta que me eché Sherwin Williams, yo mira que una lucha bien tremenda. Nosotros nos hacemos hermano cabezones al decir: no, la carne es débil. Cuando supieras que Dios se pone serio y dice: ¿cómo? La carne es débil, ¿cómo? No es que ya no pude, Señor, el pecado pudo más que yo. El pecado. O sea que el pecado tiene más poder que la sangre de Cristo. O sea que el pecado tiene más poder que la verdad de la palabra. O sea que el pecado tiene más poder que la guía del Espíritu Santo. Eso es falso. Por eso es que delante de Dios el pecado no se puede justificar. Solamente hay un camino para aquel que quiera vivir para Dios, y es en santidad. No existe otro, no hay alternativa. Discúlpeme usted que vive el evangelio llevando dos clases de vida. Usted está engañado, Señor. Y si no reacciona a tiempo, al final del camino te darás cuenta que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Usted que dice: Dios me entiende, un poquito de mundo, un poquito de deseos carnales. Dios me entiende, Dios sabe que soy débil. No, Señor, Dios jamás te entenderá. Por eso el apóstol dice: escrito está, el mandamiento está firme, esto no cambia. Así fue ayer, es hoy y será mañana. El que quiera vivir para Dios debe de vivir en santidad. Y mira lo que dice más adelante. Siempre en Primera de Pedro capítulo 1, solo que ahora verso 17. Aquí ya cambia la cosa. Oiga esto: y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducivos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Gloria al Señor. ¿Sabes qué significa esto? El verso habla. ¿Cómo dice el verso? Dice que Dios juzga sin excepción. Dios juzga sin excepción. O sea, Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. O como los pastores, estoy en el siglo XXI. No, Él es mi amigo. No, es mi hijo. No, pero es sinvergüenza, pero es mi hijo. Y toca el teclado, mi hijo. Entonces, no, pero sería descubierto pecado con 25 jóvenes de la iglesia. Pero es mi hijo. Pero es mi hermano. Pero es mi padre.
O sea, Dios no es como los hombres, que de repente usted descubre a alguien del que está a la par suya y dice, no, pero es mi hermano. O la comadre, porque aquí en el evangelio también hay comadre, no solo en la religión. La comadre le cuenta a usted algo en secreto. Le voy a decir esto, como le dijo una hermana un día a una anciana. Estábamos en una actividad y venían entrando unos pastores a esa iglesia, y la hermana pastora estaba cocinando. Había una puerta en la parte de atrás del altar donde se entraba a la cocina, y la pastora le dijo a otra hermana, porque hay comadres aquí que se cubren, hermano. Le dijo la comadre, mira, ahí viene la iglesia tal, ahí viene el pastor tal. Y lo sorprendente es que la hermanita se quitó el delantal, lo puso en la mesa y se acercó por la puerta. Ay, le hacía el hermano. Y el pastor, el esposo de ella, en el altar, hermano, en el altar dándole la bienvenida a los pastores. Y ella miraba al pastor que venía entrando y le hacía, ay, qué guapo se mira con esa camisa. Mira qué bonito se ve, ¿no? ¿Verdad que se ve más delgado que la última vez que vino? Y allá uno bien raro, porque no estaban hablando del pastor, porque el pastor, el esposo de ella, la gran barriga, algo así como de 1,50 m. Y él decía, ¿verdad que se mira más delgado que la vez pasada que vino? Y de repente, como porque el pecado, se lo voy a seguir repitiendo una y otra vez, el pecado embrutece. Si la santidad, hermano, o el evangelio hace sabio al sencillo, el pecado hace dundo al sabio. Y ella ni cuenta se había dado que todos los que estaban ahí estaban escuchando lo que estaba diciendo. Y se acercó una hermana y vio a quién estaba viendo. Y el pastor venía con la iglesia. El pastor se había quedado en la puerta y la iglesia estaba entrando, y el pastor estaba, pasen, hermano, pasen. El pastor invitado. Y ella estaba chuleando al pastor invitado, hermano. Y estaba otra a la cual le decía, cállate, le decía, cállate, te van a oír. Y todos los que pasaron en ese momento vieron la actitud. Y se descubrió que la hermana pastor estaba enamorado de ese pastor que lo visitaba de vez en cuando. ¿Te imaginas, hermano? Porque aquí de repente van a ver comadres que le van a decir una a la otra, no le vaya a decir a nadie, oye, hermano, más que el pastor ya dijo que en público nos va a sacar el pecado, y se lo voy a sacar, hermano. Ya dijo que aquí va a poner, porque ya se los dije, no he traído el teléfono ahorita, que ya me quedó. Aquí le voy a poner el audio. Desde aquí le voy a preguntar, hermano, ¿y usted conoce a Leticia Guzmán? Ay, le van a cambiar los colores y hasta el pelo se le va a parar, más todavía. Y como cuando se descubre el pecado, el inteligente dice, yo no sé quién, no la conoce. Pero aquí lo menciona usted en este audio, le voy a decir. Bueno, trague grueso, hermano. Húndase en la silla. Entonces la comadre le dice, no le vayas a decir a nadie, no le vayas a decir al pastor, nos va a echar. Tal vez no, usted se va a ir solo. Yo no lo puedo echar porque la iglesia no es mía. Pero mira, vivimos tiempos difíciles, donde la iglesia ha llegado al punto de pensar que se puede jugar con Dios. Y como ahí en esas iglesias, desde el pastor hasta el último que llega, están embarrados de pecado, nadie tiene autoridad para hablar la verdad y para actuar según la justicia. Pero en Misión Cristiana Elohim tenemos un problema con usted, hermano. No tenemos compromiso con la gente, tenemos compromiso con Dios. Y aquí lo que Dios establece en la palabra, procuraremos que se cumpla. Claro, primero desde el pastor, primero desde el ministerio, usted tendrá que abrir bien los ojos y tendrá que analizar qué clase de pastores tiene. Si somos pastores de Dios, entonces a obedecer se ha dicho. Y si no es de Dios, busca una iglesia donde se predique la palabra y donde nos nutran y nos guíen al cielo, porque todavía existen hombres de Dios en esa tierra. Y hay una que le dice a la otra, no me vayas a delatar, por favor, no le voy a decir. Y la otra le dice, soy una tumba, le dice. Cabal, si está muerta, soy una tumba, le dice. No te preocupes, fíjate que esto y esto y esto y esto. Y yo veo que cuando el hermano me da la mano, se me queda viendo y no me quiere soltar la mano. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado. Si usted de repente se encuentra con un sinvergüenza aquí, así, pégale una cachetada en el nombre del Señor. Así, pégale.
Si en algún momento un varón de acá trata de sobrepasarse con usted, ya sea aquí o a través de un mensaje de texto, pégale una cachetada en el nombre del Señor. Porque hay algunos que vienen de jugar ya ratos el evangelio en tantas iglesias y piensan que aquí van a seguir jugando. Usted ni cuenta se da que esta es la última oportunidad que Dios le está dando a usted. Que Dios conoció su pecado en aquella iglesia, conoció su pecado en la otra iglesia, en la otra, en la otra, y no te lo ha sacado en cara porque tiempo te está dando. Pero ya estando acá, usted debe de prepararse, porque después de esta ya no hay oportunidad para usted. Mejor aprende a vivir en santidad, aprende a escuchar el mandamiento, vive para Dios, para que la bendición de Dios te acompañe. De repente habrán personas que tratarán de cubrirse, por favor. Por eso es que esos círculos de amiguitos no son muy convenientes, hermano. No son muy convenientes eso de que venga yo con usted y con usted me llevo, con las otras no. Usted anda loco, hermano. Que de repente lo vean en alguna movida y le digan: no le vaya a decir al pastor. Lo vimos por allá, hermano, que andaba haciendo por allá. No me vaya a decir eso delante de mi esposa. Mi esposa piensa que a comprar pan iba. Pues sí, pero allá por el desvío de la cabaña, que lo vimos a usted saliendo de un motel que no sé cómo se llama. Ya ustedes lo conocen. Ahí pasa. No le vaya a decir a mi esposa. Dios guarde. Ahí es donde las cosas son diferentes. Y el apóstol dice: señores, y está hablando a los creyentes, hermano, si ustedes llamáis Padre al Señor, ustedes tienen que saber que Él juzga sin excepción de personas. Esto significa eso, que a la hora de que Dios va a sacarse cincho, no importa cuántos años tenga usted en el evangelio, no importa si es pastor, si es evangelista, si es fundador, si es pastor general, si es el que más diezma, el que más ofrenda, el que más grita en las alabanzas, el que se mira más honesto o el que más sirve en la obra. No importa. Con Dios las cosas son diferentes. No llama lo mismo. La atención al ojo del hombre, hermano, impacta muchas cosas en lo humano. Delante de Dios, que conoce tu corazón, a Él le impacta tu rectitud y tu santidad. A Él prefiere que te calles. Él prefiere que no dances. Él prefiere que no cantes, pero que aprendas a obedecer su voz y que entiendas de que de Dios no se burla nadie. Que a la hora de que Dios va a corregir, cuando ella se levantó y va a corregir tu pecado, a Él no lo detiene nada, no lo detiene nadie. Alabado es el nombre del Señor. Dios no está jugando. Eso está diciendo Pedro. Si llamas Padre al Señor, entiende, Él juzga sin excepción de personas. No, pero se va a dar cuenta mi esposa: problema tuyo. Pero la iglesia me cree santo. Problema suyo, hijo. Pero yo soy el que más hablo en lenguas. Problema suyo. Yo soy el pastor de la iglesia. Problema suyo. Yo a veces le digo a mi esposa, después de haber visto algunos escándalos por ahí, le digo a mi esposa: y si yo peco, ¿me perdonas? Viera cómo le cambia la cara. Hasta de color cambia, hermano. Y cuando yo le he dicho: vivo, para que me perdonaras. Pues sí, porque es la primera vez, le digo yo. Me perdonara. Está loco, me dice ella. Y hasta le cambia la cara. Yo me dice ella, yo le marco al pastor general. Yo le marco al líder, a los ancianos. Yo les marco. Y si no hacen nada, yo voy a la iglesia central y les digo: el hermano Rubén ha caído en adulterio, es un gran sinvergüenza, y me van a escuchar porque yo soy la esposa. No, hombre, y a mí me da risa porque como que le doy cuerda, hermano. Yo le digo: cálmese, si es solamente una suposición, no es que sea verdad. ¿Sabes por qué a veces le pregunto eso? Porque a veces se ha descubierto pecado en algunos líderes y las esposas sabían. Las esposas sabían. Y se ha descubierto pecado en algunos varones, que a veces, estoy hablando de gente que sirve, que llama como Padre al Señor, que le dice: papito, te amo.
Y a veces sirven y la esposa sabe. Ya después la esposa, no, si no era primera vez, hermano. Si este trae una gran lista ya desde que es cristiano. La Chepa, la Juana, la Lita, de todo. Entonces Dios dice, Dios no es como nosotros, que de repente usted trae $1 de manzana, hermano, y ya usted se ganó el corazón del pastor. Y como es la miembra que le trae el $1 de manzana todos los domingos, no, hay que cuidar a la hermana, hay que cuidarla. Yo le agradezco a usted todo lo que pueda hacer, hermano. Y gloria a Dios, espero que igual que nosotros obramos a la hora de bendecir la iglesia, no lo hacemos, hermano, no lo hacemos ni porque tengamos, sino porque lo hacemos porque también nosotros pasamos aflicción en el evangelio. No lo hacemos, hermano, por querer quedar bien con usted. Lo hacemos porque usted es de Dios, porque usted vive para el Señor, porque vemos su temor, vemos su perseverancia. Y espero que la bendición que usted disponga para su pastor sea porque usted mira algo de Dios en mí, porque hay palabra, porque son pocos los pastores de Dios, y porque el día que se tuerza usted, ese día se cortó la bendición. Y el día que el ministro se tuerza, ¿de qué sirve seguir sembrando si estaremos sembrando en saco roto? Porque el que practica el pecado es del diablo, dice la palabra. Cuando usted dispone de bendecir a alguien, lo bendecirá porque ve su esfuerzo, porque vamos en el camino, porque quizás para él o para ella no es tan fácil como para usted. Como usted ya sabe qué es lo que cuesta, entonces usted dispone a apoyar, porque vamos caminando en obediencia. Pero el día que de repente uno de ustedes se tuerza, olvídese, hermano, se cortó. Y no lo digo yo, el pecado va a ausentar la presencia de Dios. Usted va para abajo, hermano, y de pique. Porque cuando Dios va a corregir el pecado, lo corrige, se llame como se llame. Nosotros a veces decimos, a saber en qué estará pensando ese hermano, ese pastor, a saber en qué estará pensando. Porque a veces los ministros caen en pecado con mujeres horribles, hermano, que comparadas con su esposa, sus esposas están llenas de la gracia de Dios. Y el ministro dundo cayó en pecado con la chilindrina y la chimoltrufia. Y el uno dice, ¿y qué tendrá en el cerebro ese ministro, hombre? Estará hueco quizás ahí. Uno que juzga así, dice, no, hombre, si la esposa bien elegante, bien fuerte, la esposa bien sabia, bien prudente, y se fue a revolcar con el pecado, con una mujer horrible, una mujer perversa, una mujer tremenda. Qué tremendo, dice uno, porque el pecado eso produce. El detalle es que a la hora de que Dios te va a corregir, hermano, nosotros lo hemos visto en Misión Cristiana. Y no importa si usted es pastor, no le importa qué bonito predique usted, no importa qué grande sea su ministerio, a la hora que dice, me cansé, dice Dios, me cansé de darle oportunidad, me cansé de enviarle palabra, me cansé de remorder su conciencia, me cansé de golpear en su corazón por el espíritu, me cansé de hablarle por sueño, me cansé, dice el Señor. Hoy Él entenderá, hoy Él sabrá de que conmigo no se juega, de que la gracia se valora. Hoy Él te va a visitar. Por eso es que tenemos a creyentes que no avanzan, a creyentes que no les funciona el evangelio, porque aquí en el evangelio las cosas se hacen a la manera de Dios. Hay que tener cuidado, hermano. Se puede echarse a la bolsa al que está en la par suya. A los profetías de hoy en día, usted le regala un billete de 20 a la profetía muerto de hambre. Y de repente el profeta se levantará y danza. Quizás le pondrá manos a usted. Nunca le va a sacar su pecado, porque le compraste su voluntad con 20 pinches dólares. Pero cuando aquel que manda es el Señor, yo lo conozco a usted 2 horas de culto, hermano, y ahí saliendo de ese portón hay cosas que vendrán a uno como pastor, porque aquí tienen que llegar, porque aquí se van a arreglar.
Porque usted es miembro. Por eso es importante que el que quiera ser miembro de la misión tiene que llenar su hoja de membresía. Porque sobre un miembro tengo autoridad. Sobre una visita, ¿no? Porque tendrá su iglesia, su lugar donde congregarse. Pero sobre un miembro, sí. Cuando se llegue a una situación que me corresponde a mí como pastor ejercer autoridad, entonces yo no me puedo quedar callado. Tendremos que arreglarlo. Porque sinvergüenzas habrán siempre dentro de la iglesia. Pero mientras Dios sea el dueño de la iglesia, el pecado se va a estorbar. Al pecado se va a sacar. Lo que se tenga que juzgar se juzgará. Y al que le parezca bueno, y al que no, no hay ningún problema. La puerta está abierta y a nadie le oponemos. Nadie tampoco le oponemos a que se vaya. Es problema suyo. Pero si quieres caminar en rectitud, aprende a obedecer a Dios y a entender que delante de Él las cosas son rectas. Antes que te lo haga entender Dios con severidad. Por eso es que, en tercer lugar, el apóstol da como razón la severidad con la que Dios juzga. La santidad es un privilegio. Mira cómo viene poniéndose más delicado el tema de la santidad. La santidad se vuelve un mandamiento cuando ya no quieres obedecer. Y cuando ya caíste en la trampa del diablo, vistiéndote de santa cuando no eres santa, vistiéndote de santo cuando no eres santo, entonces ya ahí estás provocando que Dios se levante y se saque el cincho y te enseñe a la buena o a la mala, que aquí las cosas se hacen a la manera de Dios, mientras ya lo llames a Él Padre, por supuesto. Porque mira, hay distinción de pecado. Hay tres clases de pecado, o pensemos de esta manera. Hay un pecado, hermano, que se practica en el mundo en las personas que no conocen a Dios. Viven sin ley y sin Dios. Hay otro pecado que es el que lo comete el hombre que un día perseveró en el evangelio y se apartó, que se conoce como pecador uno y se conoce como impío o como caído el otro. Dos clases de pecado. Pero hay un tercer pecado y es el que juzga con severidad la escritura, y es donde se centra más el tema de la santidad, y es el pecado que se hace encubierto dentro de la iglesia del Señor. Porque si usted le dice al pecador allá afuera, mira, si no te arrepentís vas para el infierno, sí, le dice, ore por mí, hermana. Si le dice al caído que ya tiene como un año de andar afuera del evangelio, le dice, hija, vos conoces al Señor, hijo, conoces a Cristo, busca a Dios. Si te encuentra el rapto de la iglesia así, caída o caído, te va a llevar el diablo, vas para el infierno. Ella dice sí, él dice sí, porque es consciente de su pecado. El problema es el sinvergüenza que está metido en el culto, que canta, me voy con él, y en pecado, hermano. Y cuando siente la cosquilla pentecostal, de repente está danzando, está hablando en lengua, y en pecado. Y a veces es el que más grita en los mensajes de exhortación, habla papá, y en pecado. Ahí las cosas ya son diferentes, porque se está en pecado y piensa que va para el cielo. Piensa que le verá la cara de bobito a Dios. Piensa que Dios ni cuenta se da, como engaña a todos, que todos piensan que porque danza y habla en lengua y porque se manifiesta algo del Espíritu en él, todos piensan de que está lleno del poder de Dios, mas sin embargo ni cuenta se ha dado que ya es para vergüenza las manifestaciones que tiene, porque el pecado ya es parte de su vida. Hermano, delante de Dios las cosas son diferentes. Eso si no has cansado a Dios y la severidad del juicio del pecado no lo estás experimentando ya en tu vida. Por eso hay que tener cuidado. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, dice la palabra. Y terminamos, verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor. Oiga eso. Por amor a vosotros, dice el verso, y mediante el cual creéis en Dios,
quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice el verso 22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vea para acá. Aquí el apóstol da la cuarta razón. ¿Por qué debemos de ser santos? Porque es un don otorgado por Dios. Es un privilegio de Dios. ¿Por qué debemos de ser santos? Porque así lo establece el mandamiento. Escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué debemos de ser santos? Porque de Dios no se burla nadie. Porque a Dios no le mira la cara de bobito nadie. ¿Y por qué debemos de ser santos? Porque se pagó un alto precio por nuestra purificación y santidad. Por eso Pedro dice: nosotros hemos sido lavados por la sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario. Un sacrificio santo que estaba predestinado desde antes para ser manifiesto en el tiempo preciso. Por causa de esas sangres que nosotros hemos experimentado esperanza. Por causa de esa sangre nosotros hemos experimentado el amor de Dios. Por causa de esa sangre hoy nosotros tenemos una oportunidad de vida. Hermano, usted tendría que estar muerto. Yo tendría que estar muerto. El día que usted se convirtió al Evangelio, ese día ya tenían preparado el cheque. Ya tenía su nombre. Y la paga del pecado es muerte. Este está condenado ya. Ya habían mandado al mensajero a decirle: entrégueselo a Juan, entrégueselo a la niña Carlota, vayan y denle el cheque. Eso significa de que la muerte te iba a visitar y te ibas a ir sin Dios y sin esperanza. El cheque ya estaba hecho. Pero el día que ya el cheque iba a llegar a tu casa y lo ibas a recibir con la experiencia de la muerte y con la muerte de la condenación, antes de que el mensaje de muerte llegara, llegó el mensaje de amor, de esperanza y de gracia. Y el día que el cheque se iba a cobrar a nombre suyo, que representaba muerte, apareció Cristo y dijo: yo he pagado la deuda de él, yo he pagado la deuda de ella en la cruz del Calvario. Pero eso qué significa: hay una esperanza para él, hay una oportunidad para él. Pero eso ¿por qué? Porque yo he decidido amarlo, porque yo he querido mostrar pero está ya condenado, ha pecado toda su vida. No importa, a partir de ahora se hace un pacto nuevo con mi sangre derramada en la cruz. Yo lo limpio, yo lo perfecciono. Hoy yo le doy novedad de vida. El apóstol dice: señores, debemos de tener presente que se pagó un alto precio en la cruz del Calvario para darnos esperanza y para que ahora experimentemos el amor de Dios. Por eso se vuelve una demanda o una razón el vivir en santidad. Te han dado oportunidad de vida. El amor de Dios ha sido bueno con nosotros. Has experimentado la presencia del Señor. Siendo infieles, Él ha sido fiel. No solamente nos restauró de nuestra vana manera de vivir, sino que nos dio bendición sobreabundante. Y el apóstol dice: por favor, tenlo presente. No es porque lo merezcas. A nosotros no nos costó nada esto. Fue la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Sangre santa. Usted puede morirse, hermano, queriendo salvar a su familia, y su sacrificio no sirve, porque usted es pecador. Usted puede sacrificarse queriendo salvar su casa, pero su sacrificio no sirve. Si el único sacrificio perfecto fue el sacrificio de Cristo,
Y la Biblia lo presenta de una manera tan grande, hermano, que siendo Dios no tuvo forma a que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Pablo dice: se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo hombre y ser humano confiese que Jesucristo es nombre sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Se le dio un nombre de autoridad y de gloria, pero la iglesia debe de aprender a valorar la oportunidad de vida que le han otorgado. Por eso es que la santidad no es una imposición. A usted le gusta el pecado, vive en pecado, hermano. A usted le gusta el mundo, vaya y vive en el mundo. Y nos cuenta. Nosotros lo estaremos esperando aquí, y nos seguirás encontrando bajo la bendición de Dios. Y ahí nos cuenta su testimonio cuando regrese, si Dios te da oportunidad de regresar. Ahí nos cuenta cómo le fue. Porque separados de mí nada podéis hacer. Si ahora es algo, tiene algo, disfruta algo, es gracias al Señor. Porque todo don perfecto y toda buena dádiva descienden del Padre de las luces. Si hoy estamos bendecidos, es porque alguien pagó el precio en la cruz del Calvario. Por eso se debe de vivir en santidad hasta que la trompeta suene, hasta que Cristo venga. 4 razones para ser santos. 1, porque es un don otorgado por Dios. 2, porque es un mandamiento. 3, porque Dios juzga con severidad. Olvídese encontrarse cara a cara con un Dios vivo, como dice Hebreos. No es cosa de chiste. No es como que aquí lo descubramos a usted, hermana. Yo está segura. Sí, usted. Que se descubra el varoncito, hermano. Dicen que usted anda mensajeando con una hermana que no es su esposa. Es cierto. Le cae la risa toda jugada. Yo, hermano, pues si usted no sé a qué se refiere, hermano. Por eso es que cuando nosotros vamos a destapar algo, lo vamos a destapar ya con toda la lista de pruebas aquí. Y si es posible, traemos a la mujer con la que ha caído en pecado. Así me gusta el culto, hermano. Está bueno que salga usted pensativo después del culto. Traemos con el que ha caído en pecado, como el golpe de gracia, como la cereza del pastel, para que cuando nos diga el varoncito, no, hermano, y todavía diga el sinvergüenza, delante de Dios. De veras, llamen al hermano que está allá afuera, llamen a la hermana que está ahí en el carro, porque le dijimos que viniera al final del culto. Ya se pusieron bien tensos ustedes. Y este no es usted, le digo. Él le enseñaría los mensajes. No es su foto la que aparece en este WhatsApp, no es su nombre. Y este que aparece abrazado, no es usted. No es usted. Ay, ahí les cae todavía más grande la cara de jugado. Y después va la del cocodrilo a llorar. Pero ya no. Cuando Dios se cansó y ya no podemos hacer nada. Por eso valora. Con la sangre de Cristo no puedes jugar, porque el cielo a la hora de castigar tu pecado no va a jugar. Por eso el escritor a los Hebreos dice: si el que es encontrado según la ley de Moisés en pecado muera irrepresiblemente sin juzgarlo, si 2 o 3 testigos lo encuentran en el pecado, ¿cuál es la ley? Que muera. ¿Cuánto más castigo creéis que merece el que pisoteare la sangre o el nombre del Hijo de Dios, tuviera por inmunda la sangre de Cristo y le hiciera afrenta al Espíritu de gracia que le fue otorgado? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Vivamos para Dios, hermano.
para que la sonrisa en el rostro de Dios no se pierda y el gozo en nuestro corazón no se termine, que nosotros podamos seguir deleitándonos en el Señor, porque para eso Dios nos ha escogido, para vivir en santidad, sin mancha, delante de Él, dice la Biblia, en su presencia. Yo quiero seguir predicando con libertad, quiero seguir cantando con libertad, quiero seguirme congregando, sintiendo ríos de agua viva, viendo la mano de Dios favorecerme y viendo el poder de Dios en nosotros. Para ello necesito comprender que el sistema de vida para Dios es santidad, y en santidad debemos vivir. Cierre sus ojos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias. He predicado tu palabra, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias por tener misericordia. Dale gracias al Señor un momento. Gloria al Señor.